que pasen un video justamente de lo que a este exministro Saldívar, cómo fue recibido en Palacio Nacional por los trabajadores del Poder Judicial. Pues creo que... Mira, van a sacar el video y ahorita perfecto. a ver para que lo comentemos. Perfecto. Bueno, ahí vimos al ex ministro Saldívar llegando en una camioneta, ¿cómo le llaman? Machuchona, o no sé cómo le dicen, ¿no? Cero austeridad, y los miembros del Poder Judicial le gritan traidor, traidor. ¿Cómo ves esto, estimado Gerardo? Pues sí, lamentable, o sea, sí es una incongruencia total, ¿no? Un cambio radical de opinión, ¿no? Creo que es un tema tan importante y tan complejo como para tener un cambio de opinión tan abrupto, ¿no? O sea, no puedes un día estar diciendo la elección judicial no creo que sea la solución y al día siguiente decir que es la solución a todo, ¿no? Claro. Es un cambio, pues, radical, ¿no? Y también Monreal, pues, también decía lo del máximo garante, ¿no? Es doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. Y él dice que todo esto obedece a una idea de que él está defendiendo los derechos del Poder Legislativo, ¿no? Porque él tiene la idea de que la Corte demerita lo que hace el Poder Legislativo, cuando en realidad pues es su trabajo, ¿no? Revisar ese tipo de actos. Él mismo lo ha dicho en pleno. Ha dicho que el único órgano capaz de revisar los actos del Poder Legislativo pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues sí, o sea, creo que es un tema de incongruencia, un tema de falta de principios, ¿no? Esta idea de Groucho Marx, ¿no? Tengo estos principios y no te tengo otros, ¿no? O sea, como ser la veleta, ¿no? Que va conforme el tiempo, el viento político, ¿no? ¿Qué me conviene hoy? ¿Qué me conviene mañana? ¿Qué me convenía pasado? Entonces, pues eso pues es lamentable, ¿no? Que cualquiera dirija así su postura política, pero pues el tema es que pues esto repercute en los derechos de todos, ¿no? Si piensas así, pues allá tú, pero... Sí. Ahora, sí. Fíjate cómo dan vueltas las cosas en el anterior gobierno y que son de supuesta afiliación en el espectro político, si es que eso todavía tiene algún mérito de izquierda. Llama muchísimo la atención que el desprecio por los derechos de los trabajadores, el desprecio por el hecho de la libertad de manifestación, de la libertad de expresión, reciban escenas como las que vamos a poner ahorita también en producción. Fíjate lo que pasó ayer en cuanto a trabajadores del Poder Judicial, cómo fueron recibidos por los mandos ahí afuera de Palacio Nacional. Y a ver qué opinión nos merece esto. Corre. Escúchame, te voy a dar 5 minutos, te voy a sacar toda la gente. Ya tengo ya más. Te voy a sacar a fuerza. Te voy a sacar a fuerza, ¿me entiendes? Pero queremos una comisión. Por eso, es que no quieren. ¿Eso es lo que tú quieres? Entonces. Queremos una comisión para pasar. No, voy a empezar a detener. De primera manera tengo mujeres. Te voy a empezar a detener. Hijos de abogados. Te voy a detener abogados. Que lo haga. Pues tengo derecho a estar aquí atrás. No, acá atrás de qué. Lo grave que es que ante un acto que es libertad de expresión, que es libertad de manifestación, que es libertad justamente de hacer ver cuáles son los puntos de vista de los trabajadores del Poder Judicial, la actitud oficial es cerrar las puertas, negar el diálogo e inclusive hacer uso de un acto de molestia y un acto de uso de fuerza pública para decir los vamos a detener. Yo no entiendo cuál es el cargo que están haciendo, si es una manifestación pacífica y que lo que querían hacer, y será materia de unos minutos más adelante, de lo que pasó ahí en Palacio Nacional ayer por la mañana. Pero es de llamar la atención que a los trabajadores del Poder Judicial se les ha tratado con una hostilidad terrible y con un desprecio brutal. ¿Cómo ves eso? Porque además tú convives con estos trabajadores por tu trabajo diario. ¿Cómo ves esta escena? ¿Te parece lógica? ¿Es algo que debiéramos aceptar?
terrible y tenemos que empezar a eliminar esa construcción que se ha hecho de los buenos y los malos. Justo. Porque como mexicanas y mexicanas nos hemos catalogado de alguna forma. O bueno, desde el poder se ha presionado para que nos cataloguemos de alguna forma y nos coloquemos en algún puesto confrontativo frente a los otros. En el Poder Judicial son conocidos, son personas que nos encontramos en la calle, son seres humanos que por alguna razón en la vida tomaron ese camino, ¿no? Y están en esa institución. Y son nuestros vecinos, nuestros compañeros, y son personas, y están pasando por una cosa muy compleja, porque aparte ahora dicen, ay, pero no se tocan los sueldos y salarios de la gente del Poder Judicial. No, claro que sí. Por supuesto. O sea, digámoslo. Se va a tener que hacer para poder bajar los sueldos de los cargos como ministros, jueces y magistrados, eso en automático va a impactar porque se va a tener que hacer una escalera para disminuir los sueldos. Y va a impactar de manera determinante el sueldo de la base trabajadora. Entonces, por más que la Constitución haya dicho se respetarán los derechos laborales, la realidad es que no, porque a la hora de materializar el escalafón salarial, necesariamente impacta a la base trabajadora. Entonces, aquí es donde nos tenemos que humanizar todos y entender que lo que le está pasando el día de hoy al Poder Judicial después nos puede pasar de otra manera. Y son trabajadoras y trabajadores, de donde sea, ¿no? Nos tenemos que volver muy empáticos por su circunstancia. Sí. Y particularmente, ahorita que mencionabas cómo no se está visibilizando los derechos de los trabajadores y tampoco de las mujeres. Claro. Porque muchas juezas y magistradas llegaron a través de acciones afirmativas. Entonces, si en el discurso maravilloso estamos diciendo acciones afirmativas en beneficio de las mujeres en cargos públicos, pues algo debieron de haber hecho con relación a esas juezas y magistradas que tomó mucho esfuerzo poder llegar y romper el famoso techo de cristal, ¿no? Y poder llegar a esos cargos. Entonces, pues sí creo que se tiene que hacer una reconsideración de todo el modelo y entonces tratar de proteger tanto a la base trabajadora, realmente y efectivamente, no en el discurso, como a las mujeres que se están viendo afectadas de manera desproporcional en esta reforma. Fíjate que me llama la atención, no podría estar en mayor acuerdo contigo, Mariana, porque además aquí justamente el lunes estuvo Patricia Aguayo, ya ha estado en varias conferencias Juana Fuentes, sí. Y otros, digamos, trabajadores, juzgadores que dicen, oigan, tengan cuidado con esto, esto es algo muy delicado, esto es algo que va a impactar la calidad de la impartición de justicia, no puede la ciudadanía pensar que es un proceso ajeno y que no pasa nada. Pero fíjate que es curioso que se pida al Poder Judicial que sea, digamos, ese balance en el momento en que hay alguna diferencia para efectos de cuestiones familiares, de cuestiones laborales, de cuestiones fiscales, etcétera. Y el desprecio por parte de muchos de quienes hoy gobiernan son patentes a la hora que haces el contraste, por ejemplo, de lo que la presidenta Sheinbaum está diciendo ahora respecto al Poder Judicial, pero en Estados Unidos. O sea, hay una confianza irrestricta en el Poder Judicial